¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Les saludo en este ya domingo 17 de octubre del 2021, que empezamos ya la semana número 29 de tiempo ordinario. Vamos a meditar la palabra de hoy como cada domingo. Les doy las gracias por su confianza. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Son unas lecturas muy profundas que están relacionadas y voy a tratar de explicarme para que entendamos bien qué es lo que quiere el Señor de nosotros desde el lugar donde nosotros estamos en nuestro trabajo, cómo debemos de comportarnos en la atención a las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y en el trabajo, si eres líder, si tienes un puesto de autoridad, también cómo poder ejercer esa autoridad. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. En la segunda lectura continuamos con la carta a los Hebreos, hoy con el capítulo 4, versículos del 14 al 16, y el Evangelio continuamos con Marcos, corresponde hoy capítulo 10, versículos 35 al 45. Las tres lecturas están muy relacionadas, mis hermanos. Yo veo tres cosas que tenemos que meditar muy a fondo en como resultado de leer estas lecturas. Primero, el servicio. Después, el poder. Y finalmente, el amor, que es de donde nace todo. Antes que nada, reflexionamos qué es cada una de estas, sobre todo lo que es el servicio y el poder. El servicio, buscando en el diccionario, dice que es la acción o conjunto de acciones para satisfacer una necesidad específica de las personas, logrando un producto material o inmaterial y personalizado. Parece un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a aterrizar. Son actividades relacionadas con el objetivo. Una persona tiene una necesidad, acude a alguien o busca a alguien o llega a alguien a satisfacer esa necesidad y hace una serie de acciones que traen como resultado la satisfacción de la necesidad. Eso es obtener el servicio de una persona. Y el poder, pues es tener el dominio, la autoridad y el control sobre las personas. El poder es el que las personas dependan de mí para poder obtener, eso me da poder. Y en el Evangelio, Santiago y Juan están pensando en el poder más que en el servicio. Y Jesús no les recrimina tanto el que se quieran sentir importantes, el que quieran tener un puesto de autoridad, sino el cómo, el conseguirlo y sobre todo el cómo ejercerlo. El contexto del Evangelio de hoy, Marcos nos presenta la tercera anuncio de la pasión y los apóstoles van deliberando, en este caso específicamente Santiago y Juan, queriendo preguntarle a Jesús que les dé la oportunidad de estar a su lado, a la derecha y a la izquierda cuando esté en el reino. O sea, no entienden. Jesús les daba ya muchas señales del tipo de mesianismo que él traía. Ellos seguían en la mente un mesianismo de autoridad y de control en el que ellos iban a obtener beneficios al estar a su lado. Precisamente el anuncio de la muerte y de la pasión pues les está hablando de un mesianismo diferente que ellos no logran entender. Entonces los demás discípulos también se molestan porque ellos también estaban pensando en esos beneficios que van a obtener. Y Jesús les dice qué tipo de autoridad es el que deben de tener. Fíjense, dice, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. O sea, las personas que están en el poder se sienten con la autoridad incluso de ser dueños de las gentes que dependen de ellos. Y por eso los oprimen y por eso aprovechan que me necesitas para poder tratarte como me da la gana. Y Jesús les dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Es muy interesante cómo presenta Jesús esto. Nosotros podemos tener una autoridad y un poder que nos da el simplemente ocupar un puesto, o podemos tener esa autoridad y ese poder derivado del servicio. Jesús dice, no está mal querer tener el poder, pero el querer ser grande solamente por el poder que tienes sobre los demás no te va a traer realmente lo que tú buscas.
el hacerte grande por el servicio que haces a los demás y el compromiso que generas con ello, eso es lo que te va a dar la verdadera grandeza. Porque no es lo mismo que las personas, y mis hermanos, ustedes lo habrán sentido en sus trabajos, si ustedes tienen un jefe autoritario, un jefe que los oprime, un jefe que los obliga y con malos tratos los pone a trabajar, van a trabajar de mala gana. Y el día que el jefe necesite de ustedes para un trabajo especial, ustedes van a buscar pretexto para no hacerlo o lo van a hacer de mala gana solamente porque necesitan el dinero de las horas extras. Pero si tienen un jefe que tiene su puesto de autoridad sobre ustedes, pero se preocupa por tus necesidades, te ayuda cuando necesitas, te pregunta qué problemas tienes en tu casa, nota cuando estás preocupado y se ofrece a ayudarte. Cuando tienes un jefe así, tú trabajas a gusto con él. Y el día que él te necesita, tú mismo te ofreces, oye, yo me quiero a trabajar con ustedes para sacarla. Y le echas ganas porque sientes ese compromiso. Entonces, el servicio que él hace de preocuparse por ti y de ayudarte en tus necesidades, te hace que realmente lo obedezcas de una manera diferente que si es solamente con la autoridad y poder. Fíjese cómo Jesús llega al extremo. En la primera lectura nos habla el profeta Isaías. Ahorita decíamos que el servicio es la necesidad de una persona que tiene que ser satisfecha y alguien tiene que satisfacerla. En este caso, ¿cuál era la necesidad del pueblo de Israel? La necesidad de la humanidad era el perdón. El hombre desde que se alejó de Dios, el hombre desde que pecó contra el Señor, el hombre desde que empezó a vivir separado de Dios, tenía ese vacío y tenía esa necesidad de volver a unir, a estrechar esa relación de amor que rompió con Dios. Pero no había entre los seres humanos ninguno que tuviera la capacidad de hacerlo. El único que podía satisfacer esa necesidad era alguien de la misma naturaleza divina. Aquí el profeta Isaías le llama siervo y de dos maneras lo dice. Dice, el siervo cuando entregue su vida como expiación, y luego dice, con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. O sea, está hablando aquí la necesidad de expiación, la necesidad de salvación que el pueblo tenía. Solamente alguien superior a él tenía que venir a satisfacerla, y por eso la iglesia siempre ha visto en esta profecía la referencia a Cristo. Y luego en la segunda lectura dice en la carta a los hebreos, aquí le llama sumo sacerdote, ya no le llama el siervo, es un sumo sacerdote. Pero por qué es un sumo sacerdote? ¿Por qué está por encima de todos? Porque quiso compadecerse. Compadecerse significa padecer con. No porque, no porque él quisiera conocer y entender bien nuestros sufrimientos, porque él los conoce. Decíamos hace unos días cuando decía Jesucristo, ustedes se preocupan por limpiar el exterior y no por cuidar su interior. Y dice, ¿acaso Dios que los creó nos conoce por fuera y conoce también nuestro interior? O sea, Él no necesitaba, Jesucristo para poder conocer cómo es nuestro sufrimiento, no necesitaba sentirlo. Pero sabía que nosotros sí necesitábamos ver un sumo sacerdote que fue capaz de hacerse uno como nosotros, de encarnarse, de al hacerse carne, hacerse frágil en esa parte humana, sentir hambre, sentir dolor, sentir sufrimiento. Y entonces llevar a cabo esas actividades que decíamos que se hacen para poder satisfacer la necesidad, llegaron al extremo de qué actividades hizo Jesucristo para lograr nuestra salvación. La predicación, la realización de obras milagrosas, pero sobre todo el sufrimiento, la pasión en el Calvario, el colgarse en la cruz, el dar su vida, todas esas eran las actividades extremas que Jesucristo tuvo que hacer para obtener nuestra salvación. Entonces a veces el servicio implica un sacrificio. Y aquí en la carta de los Hebreos nos dice que todo eso hace que nosotros sintamos cercanos, nos sintamos comprendidos, saber que ese Dios entiende nuestro sufrimiento porque Él mismo nos sufrió, y entonces nosotros podamos acercarnos a Él con confianza para poder obtener la misericordia y para poder obtener el consuelo de ese Dios sufriente. Fíjense cómo ese servicio Jesucristo lo llevó hasta el extremo porque la necesidad era extrema. Lo que necesitábamos era ser purificados, lo que necesitábamos era ser salvados.
y solamente un Dios, solamente alguien de condición divina podía hacer. Ninguno de nosotros tenía, por muy buenos que seamos, no ha habido en la humanidad alguien tan bueno que él mismo pudiera habernos obtenido la salvación. Tenía que bajar del cielo ese siervo sufriente, ese sumo sacerdote, que se hace uno con nosotros en el dolor y en el sufrimiento. Y por eso dice, yo les he dado muestras que no he venido a ejercer una autoridad. He venido con mi servicio, con mi amor, a obtener la salvación para ustedes. Entonces el servicio cristiano implica pensar en el otro más que en uno mismo. Jesucristo sí, en la noche del huerto dice, Padre, sí pensó en lo que él iba a sufrir y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero inmediatamente dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros a veces nos cuesta mucho servir a los demás porque nos gusta más ser servidos, nos gusta más, como decía hace unos días, ocupar los primeros lugares, o sea, que nos estén alabando, que nos digan maestro, pero rebajarnos al servicio. Jesús se los va a demostrar todavía más antes de la última cena cuando les lava los pies. Jesús busca gráficamente hacerles ver que para uno el servicio cristiano es estar al pendiente. Dice, con los ojos abiertos para ver a quién podemos ayudar, a quién le podemos echar una mano. El servicio cristiano es, dice, estar viendo cómo dar alegría a los demás, cómo hacer que la gente se sienta bien, la gente que nos rodea. Es atender a los demás con amabilidad y con cortesía. Eso implica en el trabajo, en la fábrica, en el servicio y en cualquier tipo de lugares. Si ustedes van a un trámite, a una oficina de gobierno y la persona que va ahí entiende el poder como la oportunidad de servir a los demás, te va a atender con cortesía, te va a atender con amabilidad, te va a atender con ganas de que te vayas y se va a sentir satisfecho de ver cómo te vas contento de lograr el servicio que fuiste a buscar. Pero si es una persona que está ahí porque busca, sabe que tiene poder sobre ti, sabe que tú dependes de él y por eso te trata mal, te trata con prepotencia, no está entendiendo. Ese no es el servicio cristiano. Lo mismo si vas a una iglesia a tramitar, imagínate que vas a tramitar, si vas a un acta de gobierno, a una oficialidad de registro civil a buscar un acta, ¿cuáles son las actividades que va a hacer la persona? Pues te va a pedir los datos, te va a meter en la computadora, va a poner una hoja en la impresora, va a imprimir y al final te va a dar la hoja del acta de nacimiento que tú buscabas. Si tú vas a una parroquia a buscar un acta de bautismo, a buscar un servicio, también te van a buscar en el registro, van a poner una hoja, van a imprimir y te van a dar tu acta de bautismo. Pero ese servicio, si tú lo ves, si la persona de la parroquia o la persona del registro civil lo ve como que tú vas a depender de él, te puede tratar con desprecio, te puede tratar con autoritarismo, con prepotencia, porque te va a decir, tú espérate, tú me necesitas, yo te atiendo a la hora que yo quiera. Y tú puedes salir ya con tu hoja de bautismo o de registro civil, pero vas a salir con la sensación de que no te atendieron bien, de que no te dieron un buen servicio. Y el servicio cristiano es ese, es ver a los demás, una persona necesitada, no importa que la necesidad que tenga para ti no sea importante, pero para esa persona sí. El servicio cristiano es atender con amabilidad, con cortesía, es sonreír, es hacer sentir bien a la gente que está a tu lado, que se vayan contentos de haber estado contigo, como dice la Madre Teresa de Calcuta, que las personas que estén a tu alrededor se vayan más contentas y más felices de lo que estaban cuando llegaron contigo. En lugar de decir tengo el control, decir tengo la oportunidad de servir a los demás. Eso es lo que busca. Y al final yo les decía el servicio, el poder y el amor. La semana pasada Jesucristo nos prevenía de la obsesión por la riqueza y por el dinero que nos puede provocar problemas en el servicio que damos y hoy nos previene del poder. ¿Por qué? Porque las acciones que Jesucristo hizo para poder lograr nuestra salvación, ya decíamos ahorita, incluían la pasión y la muerte. El objetivo era la salvación, pero el motivo era el amor. ¿Por qué se subió Jesús a la cruz? ¿Por qué bajó del cielo para encarnarse por amor a nosotros?
por querer librarte de ese sufrimiento. Y tú tienes que tener esa visión. Si tú trabajas en una iglesia, si tú trabajas en una oficina de gobierno, si tú trabajas en una fábrica, tú el servicio que te vas a dar lo tienes que ver de esa manera, darlo con amor, hacerlo con amor, que te sientas pleno haciéndolo, porque eso va a hacer que lo hagas con una actitud sonriente, con una actitud de satisfacción de poder ayudar a una persona en sus necesidades. Si tú lo haces con prepotencia, no estás haciendo un servicio cristiano. Y eso va a todos, porque no es nada más en una cuestión de trabajo, en la familia, tú como padre de familia, si buscas que tus hijos te obedezcan por la autoridad que tienes sobre ellos, el día que no estés no te van a obedecer, van a hacer lo contrario de lo que tú les pides. Pero cuando tú los amas, cuando tú los cuidas, cuando tú los proteges, ellos se sienten comprometidos contigo y no quieren fallarte y te van a obedecer por amor, estés o no estés tú presente con ellos. Mucho podemos platicar de esto, mis hermanos. El trasfondo es ese, que tú entiendas que como cristiano estás comprometido a servir a los demás y no hay pretexto porque tienes en tu corazón la fuente de ese amor que es el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces, mi hermano, que el día de hoy tú sientas esa unión con Dios, esa unión con el amor y tú puedas ejercer tu servicio. En cualquiera que sea tu trabajo, hazlo pensando en que eres un cristiano que ama, que se siente amado por Dios y por eso ese amor que recibe por Dios lo expande a los demás a través de su servicio, a través de su relación con los demás. Te doy la bendición, esperando que tengas un día lleno del amor de Dios y que te vuelvas hoy un servidor lleno de amor para los que están a tu alrededor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Te deseo todo bien en el Señor. Y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.